una determinada presión a este vaporizador que contiene el sevoflurane en estado líquido. Pero el oxígeno entra a tal presión que se transforma ese sevoflurane líquido, se transforma en gas, lo empieza a evaporar la fuerza del oxígeno. Esa mezcla oxígeno, sevoflurane, isoflurane, el gas que esté usando, alotano, sale a través de un sistema de corrugados. ¿Recuerdan? Ahorita acabamos de ver la intubación orotraqueal. Les dije, fíjense bien que está la unión del tubo orotraqueal a la máquina, un sistema de corrugados. Ese es el sistema de corrugados que sale de la máquina transportando la mezcla del oxígeno con el sevoflurane, isoflurane, el que esté usando, el gas que esté usando, que se ha convertido en vapor por la fuerza con la que entró el oxígeno. Entonces sale la mezcla de gas sevoflurane, por ejemplo, a través de este circuito que es generalmente de plástico, lleva una fracción inspiratoria del gas hasta esta zona que es del tubo, el tubo endotraqueal que está acá colocado en la tráquea. Lo conectas ahí y la máquina tiene un ventilador mecánico dentro del mueble y le aprietas un botón del ventilador y empieza a funcionar el ventilador. Inspiración, expiración, ventilador mecánico. Entonces, en inspiración inyecta la mezcla oxígeno, gas anestésico, por la tráquea hacia los bronquios, hacia el pulmón, hacia el alveolo. ¿Ya? El alveolo, como ustedes saben, tiene una membrana capilar con membrana alveolar donde se va a producir el intercambio oxígeno-CO2. Cuando la presión de la mezcla gas-oxígeno es mayor en el alveolo que en la sangre, pasa inmediatamente por presión a la sangre. La sangre, a la circulación sistémica, va a llegar al cerebro y va a actuar el gas a nivel, como les dije en la primera clase, de los núcleos de la base del cerebro a nivel del sistema límbico, al tálamo, al hipotálamo, hasta llegar a la corteza. Y va a empezar a perder la conciencia al paciente. ¿Ok? Entonces, la anestesia inhalatoria es un equilibrio de concentraciones inspiratorias alveolares en sangre y en cerebro de la mezcla gas-oxígeno. ¿Ya? Por lo tanto, el gas inhalatorio se va a absorber a través del pulmón. Muy poca cantidad del gas se va a metabolizar en el hígado. 0.2% se metabolizará del gas en el hígado. Y luego, con la sangre venosa, va a regresar al alveolo. Y va a llenar otra vez de gas el alveolo y lo va a botar. Y lo va a expirar y va a salir por el corrugado expiratorio o un sistema de calzonada que va a fijar el CO2 del paciente. ¿Ya? O sea, toda una vuelta. Y este vaporizador tiene un dial que va a determinar el CAM, coeficiente alveolar mínimo para cada gas, que va a regular la dosis de anestésico que estamos dando. Entonces, los anestésicos inhalados pasan por múltiples barreras entre la máquina de anestesia, los corrugados, el tubo endotraqueal hasta que llega al alveolo, luego a la sangre y llega al cerebro. Y hay una diferencia de concentraciones, lo que le vamos a llamar presión parcial para cada gas. ¿Ya? Hasta ahí está claro. Entonces, acá sale el flujo de gas fresco combinado con el gas inhalatorio y acá tenemos una fracción inspiratoria de gas que va a entrar al pulmón y a la sangre por presiones entre el alveolo y el capilar. Este flujo de gas fresco va a estar determinado por el vaporizador
¿ya? Este flujo inspiratorio, la fracción inspiratoria o la concentración inspiratoria del gas, también va a estar determinada por el flujo de gas fresco, por la frecuencia respiratoria del ventilador mecánico que hemos programado. Acá programa el anestesiólogo la frecuencia respiratoria, el volumen corriente, el volumen minuto. Todo esto se programa y estos van a determinar la fracción inspiratoria del gas y la absorción del circuito, porque generalmente estos circuitos son de material de plástico y no deben ser porosos. Tratan de fabricarlo totalmente herméticos, pero a veces siempre hay algunas cositas microscópicas y se escapa el gas al medio ambiente. Entonces también la absorción del circuito, que va a terminar acá en un recipiente de cal sodada que va a fijar el CO2 y el exceso de gas en expiración y luego da la vuelta y otra vez entra, ¿ya? Son determinados de la fracción inspiratoria del gas. Otra cosa que tenemos, otro factor que tenemos que tener en cuenta es la concentración alveolar del gas. Y eso también está determinado por la ventilación, por la extracción del gas, y esa extracción del gas depende del gasto cardíaco, de la diferencia alveolo-venosa, de la concentración que haya del gas en el alveolo y en la vena, como les decía al principio. La FA es la fracción arterial del gas, la concentración arterial del gas. Y también está determinada por la ventilación y por la perfusión, por el gasto cardíaco, ¿no? Entonces, miren todo lo que tiene que pasar el gas hasta llegar al alveolo y luego viajar por la sangre y llegar al cerebro para producir la hipnosis. Entonces, estos son los flujómetros de la máquina de anestesia que determinan la cantidad de oxígeno por minuto que va a entrar al vaporizador. Acá está el sevoflurane, el isoflurane, en estado líquido. La fuerza con la que entra el oxígeno vaporizan el líquido sevoflurane del gas inhalatorio y sale la mezcla hacia las vías respiratorias. Este es el alveolo. Entra a través de la máscara, la mezcla, entra a la tráquea, el tubo endotraqueal, los bronquios y llega al alveolo. Aquí está el capilar, acá hay una presión de gas, acá todavía está vacío de gas, como acá es mayor la presión, entra la sangre. Y con cada contracción del corazón, con cada latido, hay un flujo sistémico que va avanzando y lanza la mezcla oxígeno inhalatorio hasta que llega al cerebro. Entonces, la transferencia del anestésico del vaporizador a los alveolos y a los capilares pulmonares. La distribución para hacer el efecto, hay que llegar al cerebro, ¿ya? El metabolismo usa muy poco, generalmente es absorción y eliminación por vía respiratoria. Esa es la farmacocinética de los gases dentro de nuestro organismo, ¿no? Es importante tener en cuenta este concepto también, ¿no? La concentración del anestésico en la fracción inspirada del anestésico, del gas, ¿no? Determinada por el flujo de gas fresco, por la frecuencia respiratoria, por el volumen corriente y por la absorción del circuito. Son factores que determinan la velocidad del paso del anestésico a la sangre. Si yo le pongo más flujo de oxígeno, va a pasar más rápidamente el gas. Si yo le pongo frecuencia respiratoria alta, se va a dormir más rápidamente el paciente. Y si hay menos absorción por el circuito, más cantidad de gas va a entrar a la sangre. Son factores determinantes de la velocidad del paso de los anestésicos a la sangre. Son conceptos que influyen sobre la absorción del gas hasta llegar al cerebro. Entonces, ¿qué factores también tenemos que tener
presentes en cuanto al gas, el grado de solubilidad de cada gas o de cada agente anestésico dentro de la sangre, ¿no? ¿Qué afinidad tiene el gas por un medio? En este caso, la sangre. Si es más liposoluble en sangre, va a entrar rápidamente a la sangre y al tejido, ¿no? Hay que tomar en cuenta el gradiente de concentración. Si acá es mayor o acá es mayor, entonces de acá va a salir para allá y de acá va a entrar para acá. Depende de la gradiente de concentración del agente anestésico alveolo sangre venosa. ¿Ya? Y otro factor importante que va a determinar la velocidad del paso de los anestésicos inhalados a la sangre es el gasto cardíaco. ¿Ya? Entonces, factores importantes que van a influir sobre la velocidad del paso de los anestésicos a la sangre es la solubilidad del propio anestésico en la sangre, las gradientes de concentración y el gasto cardíaco. Entonces, estos gases tienen una característica que se llama coeficiente de solubilidad, que implica qué tanto las moléculas del gas se ponen en contacto con un líquido, en este caso la sangre, y se solubilizan en él. Ese es su coeficiente de solubilidad en 1 mililitro de sangre. Ya saben que penetran al organismo a través de los pulmones, su absorción y distribución se determinan por su solubilidad en sangre y por la perfusión a los órganos individuales, ¿no? Tejido, sangre. Mientras mayor sea la solubilidad del gas en la sangre, mayor será su captación. ¿Cómo aumenta la solubilidad del gas en la sangre? Con la temperatura, por la fiebre, por la edad y en los estados postprandiales. Son estados que aumentan la solubilidad del gas en la sangre. Otro coeficiente también es otra característica que debemos tener en cuenta de estos gases es su coeficiente de partición. La relación de la concentración del agente inhalatorio entre dos fases en equilibrio, ¿no? Presiones parciales entre la sangre y el gas, su coeficiente de partición. A mayor valor, mayor solubilidad. Gran cantidad de anestésico debe disolverse en sangre para que la presión arterial del gas sea igual a la presión alveolar del gas. Y entonces la inducción será más lenta. Si el coeficiente de partición, hay un coeficiente de partición también sangre-tejido, al cerebro, al corazón, al músculo, a la grasa, determina la afinidad del anestésico con cada órgano y por tanto su capacidad de saturación. Es decir, el tiempo necesario para que alcance el equilibrio entre el tejido y la presión en la sangre. Este coeficiente de partición es otra característica igual que el grado de solubilidad del gas en la sangre. Coeficientes de partición más bajos implican baja solubilidad, captación en los tejidos más lenta, pero inducción más rápida. Por ejemplo, acá están todos los gases. El óxido nitroso, el halotano que ya no se usa también porque es muy hepatotóxico. El isoflurano que todavía está vigente, el ceoflurano también, el desflurano también está vigente, pero es muy caro. Todos son derivados fluorados, estos gases. Son líquidos volátiles, porque en estado real están en estado líquido. Pero cuando entra el oxígeno al vaporizador, lo transforman en gas, por la presión con la que entra. En cambio, el óxido nitroso sí se encuentra en estado de gas en balones, como el oxígeno, ¿no? Estos todos son líquidos, pero cuando están en el vaporizador y entra el oxígeno, los vaporiza y se transforman en gas. Sus coeficientes de partición sangre-gas y sangre-cerebro. Coeficientes de partición más altos, como halotano, por ejemplo,
implican alta solubilidad, mayor captación por tejidos y la inducción es más prolongada. O sea, ¿qué quiere decir inducción más prolongada? Que con alotano se va a demorar en dormir. En cambio, los que tienen coeficiente de partición baja, como el óxido nitroso y el sevoflurane y el desflurane, esos rápidamente van a dormir al paciente. La inducción va a ser más rápida. La hipnosis va a ser más rápida. La captación por los tejidos será lenta, pero la hipnosis es más rápida porque como son bien solubles en sangre, rapidito se van hasta el cerebro. Cuando hablan de tejidos, están refiriéndose más a la grasa y al músculo. Entonces, 3 fases de la anestesia que ya habíamos visto: la inducción, la transferencia del gas hacia los tejidos, en este caso al cerebro, el mantenimiento de la anestesia, donde hay un equilibrio total, debe haber un equilibrio total, no existe gradiente de presiones en los compartimentos, se igualan las presiones en todos los compartimentos, en el alveolo, en sangre, en cerebro, ¿no? Y bueno, es un equilibrio, se logra el equilibrio con el tiempo y el mantenimiento. Y la recuperación de la anestesia, al retirarse, se apaga el vaporizador y dependiendo si es muy soluble o si no es poco soluble, la recuperación va a ser rápida o tardía, ¿no? Al retirarse el agente anestésico, se invierten las gradientes de concentración y el agente comienza a salir generalmente por los pulmones, ¿no? Una parte se metaboliza en hígado y otra se elimina por riñón, pero la mayor parte se elimina por pulmones en cuanto a los gases inhalatorios. ¿Ven? El metabolismo experimenta diversos grados de metabolismo hepático, dependiendo de la cantidad y la duración de la exposición. El que mayormente se metaboliza en hígado es el alotano. Por eso han habido muchas hepatitis tóxicas por alotano, cuando se usó alotano en los años 80, ¿no? El sevoflurano es de los años 90, y el sevoflurano es menos hepatotóxico, pero se ha detectado cierto grado de nefrotoxicidad por sus metabolitos. El isoflurano es el más estable, ¿no? Tras la interrupción del anestésico, el metabolismo contribuye a la concentración, a la disminución de la concentración alveolar. La eliminación generalmente también por vía respiratoria con la expiración. Y hay algunos reportes de que puede haber pérdida de gas también por vía cutánea y a través de las membranas viscerales, ¿no? Hay algunos estudios donde se compara todos los gases fluorados, derivados del flúor, con el éter, y los minutos de la recuperación, ¿no? Y las horas de anestesia. Por ejemplo, acá hemos dado 1 hora de anestesia y se ha recuperado ¿en cuánto tiempo? En 50 minutos con el éter, ¿no? 1 hora de anestesia y con el alotano se ha demorado en recuperarse 30 minutos. 1 hora de anestesia y con el sevoflurane se ha recuperado en 10 minutos. Y con el desflurane, ni qué decir, en 5 minutos. Entonces, estos dos últimos son los más rápidos, tanto para inducción como para recuperación. Otro concepto que tenemos que tener importante en estos gases es la concentración alveolar mínima, o CAM. Esto define la concentración alveolar de un anestésico en forma de gas o vapor cuando entra al alveolo, tras un periodo de equilibrio con la sangre, cuando se igualan las presiones, que suprime la respuesta motora en el 50% de los individuos, ¿no? Entonces, el tiempo que ha pasado desde que se igualó la concentración en el alveolo con la sangre, y tú le haces un estímulo doloroso al paciente,
no responde al estímulo doloroso, su respuesta motora no existe en el 50% de los individuos, a eso se le llama CAM. ¿Ya? Refleja la presión cerebral del anestésico. Claro, la concentración en el cerebro, porque si no reacciona es porque ya perdió la conciencia. ¿Es una medición de la potencia de los anestésicos? Sí, es una medición. Refleja una respuesta motora medular ante un estímulo. No refleja profundidad anestésica. Solo está estudiando la respuesta motora frente a un estímulo doloroso. Pero no quiere decir que esté en un plano anestésico adecuado. Puede no moverse, puede no responder, pero no está en un plano adecuado. La concentración alveolar mínima de gas que genere respuesta en la mitad de los pacientes frente a un estímulo doloroso, frente a una incisión quirúrgica. Ojo, no quiere decir que esté en plano anestésico. Entonces, la concentración para el sevoflurane, ¿no? El CAM del sevoflurane es 2. Quiere decir que al 2% de sevoflurane, la mitad de los individuos no responde frente a un estímulo doloroso. ¿Ya? La mitad de los pacientes anestesiados, al 2%, no responde al estímulo doloroso. ¿Ya? Ese es su CAM del sevoflurane. Y así cada gas tiene su CAM. El CAM 95 es el valor en el que el 95% de los pacientes no tiene respuesta motora al estímulo doloroso. Y eso en el sevoflurane viene a ser por 1.3, 2.6. El 95% de los pacientes anestesiados no respondieron a un estímulo doloroso cuando el sevoflurane estaba a 2.6 de concentración, de porcentaje. Recuerden que el vaporizador tiene un dial. Ese dial mide este porcentaje, 2.6. ¿Quién mueve el dial? El anestesiólogo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si el anestesiólogo sabe esto, que el 95% no va a haber respuesta, lo pongo en 2.6. Porque es más probable que no sienta dolor en este campo. Ese es el CAM 95. Hay un CAM para despertar también, valor en el que el 50% de los pacientes abren los ojos ante una orden. Y en el sevoflurane corresponde a 0.5 de CAM. Y lo pones cuando ya va a terminar el cirujano, mueves el dial, lo bajas a 0.5, ya sabes que el 50% de los pacientes van a abrir los ojos en un determinado tiempo, en 5 a 10 minutos, como han visto ustedes en la curva, ¿no? 1 hora y media de anestesia, en 10 minutos se despierta con sevoflurane. El CAM del despertar. Hay otro CAM de respuesta de bloqueo adrenérgico, CAM-BAR, valor en el que se suprime la reacción simpático-mimética ante la incisión quirúrgica. Recuerdan que ante el corte les dije que podía haber liberación de catecolaminas, taquicardia, presión alta y dolor. Bien, este CAM-BAR es el CAM que va a medir la respuesta del bloqueo adrenérgico frente a la incisión quirúrgica, y eso corresponde a 1.5% de CAM en el caso del sevoflurane. La anestesia profunda se consigue con 2%, con su CAM de sevoflurane. ¿Este CAM puede variar? ¿Hay factores que hacen variar el CAM? Sí. ¿Qué factores pueden hacer que disminuya la concentración alveolar mínima del gas o aumenten la potencia del gas? Por ejemplo, pacientes anémicos, pacientes ancianos, ¿no? A ellos no le vas a poner el dial en 2.6 de frente, a pesar de que sabes que el 2.6 es el CAM 95. ¿Por qué? Porque tú sabes que con la ancianidad, con la edad, va a disminuir el CAM. Hay que darle menos.
¿Por qué? Porque los ancianos tienen la función de sus órganos al 50%. Tanto el pulmón, el riñón, el hígado, funcionan al 50% en un anciano. Ya no están como de 20 años, ¿no? A ellos sí les puedes dar el CAM de 2.6, pero a un anciano no, le tienes que bajar el CAM. Disminuyen. ¿Qué factores disminuyen el CAM? La edad, la anemia, el uso de benzodiazepinas, ¿no? El uso de anestésicos intravenosos, los usos de opioides, el embarazo, los estados de acidosis, el consumo agudo de alcohol, la hipotermia, la altura, la hiponatremia, la hipotensión, la hipoxia, disminuyen el CAM. ¿Qué factores aumentan el CAM? Los consumidores de alcohol crónico, los alcohólicos, los jóvenes. A veces hay CAMs que yo he usado hasta 7%, porque no se duerme. ¿Por qué no se dormirá, no? O son muy jóvenes o consumen drogas, ¿no? Cocaína, por ejemplo. Aumento de la temperatura. Son factores que van a aumentar el CAM. Y aparentemente disminuyen la potencia del gas, ¿no? Tengo que hacerlo más fuerte, le tengo que aumentar más la dosis, ¿no? Y ahí regular. Entonces, para eso sirven los conceptos de concentración alveolar mínima, ¿no? CAM. ¿Qué beneficios tienen los anestésicos inhalados? Los fluorados no son inflamables, ¿no? Son hipnóticos, o sea, ahora vamos a ver que determinados de ellos pueden inducir hipnosis colocando la máscara nomás y pidiéndole que respire al paciente, ¿no? Pero otros no. Bajo grado de depresión respiratoria en comparación con los anestésicos endovenosos, que son más depresores respiratorios, son broncodilatadores potentes, están indicados en los estados de asma y epilepsia, porque son broncodilatadores y antiepilépticos. ¿Qué efectos secundarios pueden haber con los anestésicos inhalados? Producen vasodilatación, por lo tanto, hipotensión, depresión miocárdica. Potencian el bloqueo neuromuscular. Si yo lo uno, de hecho, ustedes saben por concepto de anestesia que tengo que usar un bloqueador neuromuscular. El uso del gas potencia el bloqueo neuromuscular. Durante la ventilación espontánea puede haber hipercapnia, o sea, retención de CO2 y disminución de la respuesta ventilatoria a la hipoxemia. Inhiben la vasoconstricción pulmonar hipóxica y pueden generar hipertermia maligna. Al final de la clase vamos a ver qué cosa es esto. Es una patología mortal. Propiedades del anestésico inhalatorio ideal. Idealmente, un gas no debería ser inflamable ni explosivo. Debería ser capaz de producir hipnosis, inconsciencia, con analgesia y con algún grado de relajación muscular. Desgraciadamente, estos gases no te van a dar analgesia como un opioide. Tampoco te van a dar relajación muscular como un relajante muscular propio. Tienen propiedades analgésicas mínimas y propiedades de relajación muscular mínima. Lo que sí te van a dar es inconsciencia, ¿no? Un anestésico inhalatorio ideal debería ser potente para ser usado en concentraciones altas de oxígeno inspirado cuando sea necesario. Ser metabolizado sin ser tóxico o provocar reacciones alérgicas. Mínima depresión cardiovascular respiratoria y no actuar contra otras drogas usadas en anestesia, o sea, no combinar efectos colaterales. Ser inerte y eliminado rápido y completamente en forma inalterada por vía pulmonar, que generalmente la mayoría lo hace. Estas son condiciones de un anestésico inhalatorio ideal. Debe ser de olor agradable, de rápida inducción. ¿Para qué de olor agradable? Para que el paciente lo pueda inhalar y poco a poco dormirse, ¿no? De rápida inducción y recuperación anestésica, control rápido de la profundidad anestésica, amplio margen de seguridad y ausencia de efectos tóxicos. Ese es un inhalatorio ideal, pero no existe, es ideal. Los inhalatorios entonces pueden estar en estado gas o en estado líquido. En estado gas, el óxido nitroso. El óxido nitroso. Y estos son los flujómetros, miren, de la máquina de anestesia. Los flujómetros de oxígeno y el vaporizador de CO fluorano.
Hay vaporizadores de color morado, que son para isoflurane, y de color celeste para desflurane. El color amarillo es para sevoflurane. Entonces, de los líquidos, porque están en estado líquido el isoflurane, el sevoflurane y el desflurane. Ya no lo hemos considerado acá el alotano porque ya no se usa. Y los otros ni mencionarlos, ¿no? Ya están proscritos. Estos en líquido, uno en su vaporizador, cada uno en su vaporizador se echan a través de acá, se destapa esto y acá se echa el frasquito de sevoflurane y se llena este nivel. Luego se abre, este es el dial del vaporizador, se rota entre el oxígeno y por los corrugados va a salir la mezcla oxígeno-gas. ¿Quién es más soluble en sangre? Isoflurano, sebo y al final desflurano. ¿Quién es más liposoluble? Isoflurano, sevoflurano y desflurano. ¿Quién tiene más potencia en el campo? El isoflurano, el sevoflurano y el desflurano. ¿Ya? Entonces hay que tener eso en orden. Esta es una sala de operaciones. Ahí está el anestesiólogo alistando, ya intubado, y está programando su ventilador para que el paciente entre en plano, porque el cirujano ya está listo, o ya se va a lavar, o está ayudando al anestesiólogo a controlar la vía aérea para iniciar prepararse para la intervención quirúrgica, ¿no? Los CAMs para cada uno, miren, desflurano tiene CAM bien elevado, sevoflurane 2, isoflurane 1.15, y los demás ya todos están proscritos, los gases. Los gases anestésicos son muy contaminantes del ambiente, ¿no? No como la anestesia intravenosa que hemos visto en la primera clase, ¿no? Que es ecológica. Bien, ¿qué efectos deben tener estos gases a nivel del sistema nervioso central? Todos producen aumento del líquido cefalorraquídeo y la resorción del mismo, ¿no? El isoflurano, por ejemplo, mayormente, considerablemente, aumenta el líquido cefalorraquídeo en pacientes con tumores cerebrales, por ejemplo. Con altas concentraciones se alcanza el silencio eléctrico del electroencefalograma. El sevoflurano suprime las convulsiones, es anticonvulsivante, sobre todo las inducidas por lidocaína. Cuando hay pasaje del anestésico local a la sangre y produce convulsiones, el tratamiento podría ser una alternativa con sevoflurano, porque tiene efectos anticonvulsivantes, ¿no? A nivel del sistema nervioso central, todos van a producir depresión de conciencia, todos. A nivel del sistema respiratorio, al principio van a aumentar la frecuencia respiratoria, disminuir el volumen de ventilación, ¿no? Y sobre todo van a actuar bloqueando los músculos respiratorios, ¿no? La respiración está dada al 40% por los músculos intercostales y el 60% por el diafragma. Lo que van a hacer ellos es disminuir la actividad de los músculos intercostales y sí va a mantener la respiración por el diafragma. Por eso es que siempre que se use inhalatorios y en toda anestesia, si queremos manejar la vía aérea con la intubación, tenemos que colocar relajante muscular, ¿no? Para favorecer mejor el manejo de la vía aérea y de la ventilación. Reacciones a la intervención quirúrgica, operación y dolor, disminución de la presión arterial de CO2, el calibre de la vía respiratoria va a producir broncodilatación. La mayoría de estos gases producen broncodilatación, disminuyen la resistencia en las vías aéreas, entonces van a estar indicados en pacientes con asma, ¿no? Porque son broncodilatadores. Sí van a inhibir el flujo ciliar traqueal, por lo tanto va a haber riesgo de enfermedades pulmonares postoperatorias porque disminuyen la actividad ciliar traqueal. Y a nivel circulatorio van a disminuir el gasto cardíaco y disminuir el tono simpático, ¿no? Al disminuir el gasto cardíaco va a haber vasodilatación y va a haber hipotensión. Descenso del consumo miocárdico de oxígeno, algunos,
¿no? No todos. Va a haber modificación de la distribución del gasto cardíaco, menos para hígado, riñones, intestino, y el flujo sanguíneo va a ir más para cerebro, músculo y piel. En cuanto a la circulación coronaria, el isoflurano es el que se caracteriza porque mantiene el flujo sanguíneo coronario a pesar de la menor presión arterial y aumenta la tolerancia a la isquemia miocárdica. Esto es muy importante, esta es una característica propia del isoflurano que no lo tienen otros gases como él, ¿no? El halotano relaja las arterias coronarias, pero nada más. Este efecto del isoflurano es muy importante, sobre todo en pacientes cardiovasculares. El fenómeno de robo coronario que produce el isoflurano, un descenso absoluto en el flujo en una región en riesgo para el desarrollo de isquemia, mientras aumenta el flujo en el miocardio normal. Esto es efecto del isoflurano, el robo coronario. A nivel neuromuscular, potencializan a los relajantes musculares, poseen propiedades relajantes propias, pero muy pocas, y pueden precipitar una hipertermia maligna. A nivel de útero, produce relajación del miometrio, cruzan la barrera placentaria, por si acaso, y provocan hipotensión en el feto sin afectar el flujo sanguíneo fetal. A nivel renal, disminución del flujo sanguíneo renal y puede haber toxicidad por metoxiflurano y también por sevoflurano. Bien, revisar que el desflurano es de todos ellos el de que produce más rápida hipnosis y más rápida recuperación en el paciente, ¿no? Permite una rápida inducción, una rápida recuperación. Su CAM, ya habíamos visto, entre 6 a 7.25. La potencia anestésica es 1/5 del sevoflurano a iguales concentraciones. Aún así, es 17 veces más potente que el óxido nitroso. Aquí hay una dificultad, necesita un tipo de vaporizador específico, lo cual para nosotros no es tan fácil conseguir, ya que su punto de ebullición se produce a una temperatura ambiente. Tiene el coeficiente de partición más bajo de todos los halogenados, por lo tanto, su solubilidad en tejidos es menor, permitiendo un rápido sueño y una rápida recuperación y cambios en la profundidad anestésica. Los mismos resultados hemos mencionado a nivel del sistema nervioso central y a nivel de cardiovascular, pero acá mencionar que a nivel respiratorio es muy irritante de las vías aéreas. O sea, tú no le puedes poner la máscara y pedirle al paciente que respire porque es demasiado irritante para las vías aéreas. Entonces, lo que tenemos que hacer es, si queremos dar desflurano, inducir la hipnosis con un agente intravenoso y luego poner el mantenimiento con el desflurano, ¿no? El metabolismo hepático es mínimo, por lo tanto no va a haber tanta hepatotoxicidad, ¿no? Sí va a causar bastante, podría producir hipertermia maligna e hipertensión intracraneal. Por lo tanto, no debe estar indicado ni en shock hipovolémico ni en traumatismo encefalocraneano. Está contraindicado el desflurano. El isoflurano, estos son los dos últimos, isoflurano y sevoflurano. Su CAM es 1.1, su coeficiente de partición sangre-gas 1.4. También requiere vaporizadores especiales, ¿no? Pero se tienen más vaporizadores de isoflurano que de desflurano. Es un agente que cuenta con mejor perfil farmacológico para el paciente neuroquirúrgico y situaciones donde exista riesgo de isquemia cerebral, ¿no? Está muy indicado en neurocirugía y también en cirugías cardiovasculares, ¿no? Todos tienen efecto inotrópico negativo, aunque menor que con otros halogenados. El isoflurano tiene efecto menor que con otros halogenados, ¿no? Es también irritante de la vía aérea, por lo tanto no se puede inducir el sueño con máscara, ¿no? También hay que usar un agente
inductor de la hipnosis por vía intravenosa, produce gran laringoespasmo, tos, salivación, no, es muy traumático e irritante inducir el sueño con isoflurano igual que con desflurano, ¿ya? En cuanto al sistema nervioso, sí está indicado ahí para neurocirugía muy poco efecto vasodilatador cerebral, no disminuye significativamente el flujo sanguíneo cerebral, ni aumenta la presión intracraneana, disminuye el consumo de oxígeno cerebral hasta en un 50%, a 2 CAM, no disminuye el umbral convulsivo, no posee efecto epileptógeno, se puede usar la hiperventilación para generar hipocapnia, que ayuda a descender la presión intracraneana, sobre todo para neurocirugía. Acá el cardio, sobre todo por el efecto de robo coronario, que ya habíamos mencionado, ¿no? Eso quiere decir que si, por ejemplo, hay una zona isquémica del miocardio, le quita la irrigación y favorece al miocardio normal para mantener su irrigación del miocardio normal. Ese es el efecto del robo coronario que produce el isoflurano. Para vasodilatar las coronarias sanas y disminuir el flujo en áreas estenosales. Disminuye el consumo de oxígeno miocárdico también, ¿no? Bien, acá esto creo que ustedes lo pueden leer más detenidamente. Y el gas anestésico inhalatorio que más usamos actualmente, en casi todos los hospitales creo, es el sevoflurano, ¿no? El sevoflurano, ¿por qué? Por sus condiciones, y es un líquido claro, incoloro, no inflamable, derivado del flúor, ¿no? Su coeficiente de partición favorece su rápida captación y recuperación. Su CAM es 2.05, 2. Se degrada en la calzodada, que es un sistema de la máquina de anestesia, ¿no? Produce también vasodilatación cerebral, aumento del flujo sanguíneo, de la PIC dependiente de la dosis. Las otras propiedades, todas son más o menos iguales que sus congéneres, pero este tiene una característica muy especial, no irrita las vías aéreas, no produce tos, no produce lagrimeo, no produce espasmos, ¿no? A este sevoflurano sí se le puede indicar inducción con la máscara directamente a la cara del paciente y pedirle que respire, y como tiene un olor agradable y no irrita las vías aéreas, no va a producir tos ni espasmo, poco a poco se va a ir durmiendo el paciente inhalando el propio sevoflurane y se puede hacer una inducción inhalatoria. Esta es la característica del sevoflurane. Y esto es muy usado sobre todo en paciente pediátrico, ¿no? El niño no quiere sentir ni un hincón, no quiere ni ver la sala de operaciones, y entonces usted le pone la mascarita del sevoflurano, en su propio llanto el niño se va quedando dormido porque va inhalando el sevoflurano y se va quedando dormido, ¿no? Los demás efectos, casi todos son más o menos iguales, ¿no? Este también disminuye la presión arterial, las resistencias vasculares periféricas, aunque mantiene el gasto cardíaco, pero la frecuencia cardíaca no aumenta tanto como con el isoflurane, ¿no? El isoflurane provoca más taquicardia. No tiene efecto vasodilatador coronario, no exacerba la isquemia miocárdica, ni causa efecto de robo coronario, tampoco causa efecto de robo coronario y no es arritmogénico, ¿no? Bien, entonces, alguna toxicidad se ha visto del sevoflurano, sobre todo a nivel renal, porque el contacto del sevoflurano con el absorbedor de CO2, que es la calzodada de la máquina de anestesia, forma dos productos de degradación, que es el compuesto A y el compuesto B. Se ha planteado que este compuesto A sea nefrotóxico. Recuerdan que yo les hablé de la máquina de anestesia, el vaporizador y los corrugados, y luego regresa el gas y se fija en un sistema de calzodada, ¿no? Para fijar el CO2 y para que no se reinhale CO2 en el paciente. En ese sistema de calzodada se fija no solamente el oxígeno, el CO2, sino también lo que excede de gas.
Entonces, lo que excede de sevoflurano se fija en esa cal sodada y se transforma en compuesto A y compuesto B, que se ha estudiado que ese compuesto A podría ser nefrotóxico, ¿no? Entonces, hay cierto grado de nefrotoxicidad, pero no es tan demostrado. Hay estudios, pero son pocos, no hay muchos. La recomendación actual es no trabajar con flujos bajos de gas. Recuerdan el flujo que maneja el anestesiólogo de oxígeno, gas fresco, en circuitos cerrados con cal sodada, porque puede producir mayor compuesto A. En este caso, la gran utilidad del sevoflurano es la inducción inhalatoria, que permite mantener un adecuado estado hemodinámico. El más estable hemodinámicamente están entre isoflurano y sevoflurano, aunque no se debe usar en el caso de hipovolemia severa, pero sí se usa. Se debe evitar su uso en insuficiencia renal y está contraindicado en los casos de hipertermia maligna o hipertensión también intracraneal, ¿no? Entonces, acá tenemos irritación de las vías aéreas con los diferentes anestésicos, ¿no? A 1 CAM y a 2 CAM. Las unidades se expresan como la severidad subjetiva de la irritación de la vía aérea, ¿no? ¿Quiénes irritan más la vía aérea? Isoflurano es gran irritante, enflurano, alotano. El menos irritador de vía aérea, el sevoflurano, de todos estos hermanitos derivados del flúor. Ahora, acá, sevoflurano, el anestésico ideal, bueno, no tan ideal, ¿no? Porque todavía no existe, pero es el que menos, el más inocuo, ¿no? Produce broncodilatación, está indicado en los estados asmáticos, ¿no? Disminuye las resistencias de la vía aérea comparado con otros gases, miren ustedes, resistencia del sistema respiratorio, y después de 5 a 10 minutos de tratamiento con isoflurano, y miren cómo baja la resistencia de la vía aérea, más con el sevoflurane que con el alotano, el isoflurane o el tiopental, que es bastante, el tiopental provoca mucha reacción de espasmo bronquial, ¿no? La estabilidad hemodinámica, la frecuencia cardíaca, el sevoflurano en amarillo comparado con el iso, miren, da más estabilidad el sevoflurano, ¿no? En los estados de reposo, comparado con el ISO y comparado con el DES, ¿no? Que hace taquicardias. La presión sanguínea, ¿no? La presión arterial media acá, el estado de reposo en minutos, ¿no? Entonces la presión arterial, miren cómo el desflurane hace pico, y la presión arterial media se controla mejor, está entre sebo e ISO, entre los dos. Dicen que entre los dos el más estable hemodinámicamente es el isoflurano comparado con el sevoflurano. La actividad nerviosa simpática, o sea, la liberación de catecolaminas, ¿no? ¿Quién libera más catecolaminas? Desflurane, seguido de isoflurane y sevoflurane, como que en este cuadro da mayor estabilidad en cuanto a liberación de catecolaminas. Ritmogenicidad, sevoflurane muy baja, menor sensibilización del miocardio a las catecolaminas endógenas y exógenas. Necesidad de mayor dosificación de adrenalina para ocasionar siquiera 5 contracciones ventriculares prematuras. Entonces, poca arritmogenicidad del sevoflurane lo hacen también una condición de un gas más seguro entre todos estos derivados del flujo. Hay una condición, por último, para terminar todo, que ya deben estar cansados, pero son dos temas bien un poco largos de introducción a la anestesia, pero espero que les haya servido y que les haya contribuido a mejorar sus conocimientos. Por último, mencionarles que el estado patológico de hipertermia maligna, siempre el anestesiólogo lo tiene que tener pendiente y presente en todas las intervenciones quirúrgicas.
casi todos los fármacos anestésicos, incluidos los inhalados, los relajantes musculares y los anestésicos locales, pueden desencadenar este estado de hipertermia maligna, que es un estado que es hereditario, ¿no? Es familiar y lo traen en los genes determinados individuos. Generalmente son varones y jóvenes, que ante a una cirugía reaccionan frente a los diferentes fármacos anestésicos, haciendo como una reacción inmunológica frente a su propio músculo, y empieza a destruirse los músculos, empiezan a destruirse los músculos con gran liberación de potasio a la sangre, ¿no? Y entonces esto genera temperaturas muy elevadas, por más de 40 grados centígrados. Esta enfermedad tiene alta mortalidad en sala de operaciones, por no decir el 90% de mortalidad cuando se presenta en sala de operaciones. El tratamiento es un fármaco derivado de la hidantoína llamado dantrolene sódico, que actúa bloqueando la liberación del calcio del retículo sarcoplásmico en el músculo, disminuyendo la contracción del músculo esquelético, ¿no? Como les digo, frente a la presencia del anestésico, ya sea gas, ya sea relajante muscular, anestésico local, el paciente reacciona con una gran liberación, destrucción de su musculatura y gran liberación del calcio, ¿no? Por el retículo sarcoplásmico. Esto hace que la temperatura se eleve por encima de 40 grados, y el tratamiento no solamente es el dantroleno, sino también las sondas con agua helada, ¿no? Se sumerge al paciente generalmente en agua helada, se pone sonda nasogástrica, sonda rectal y agua helada por todas partes para tratar de bajar la temperatura, ¿no? Es una respuesta bioquímica en cadena desencadenada por la musculatura de los pacientes susceptibles a los anestésicos. Es una enfermedad hereditaria y la fisiopatología es la gran acumulación de calcio en el citoplasma muscular estriado ante un estímulo desencadenante que sería el anestésico, ¿no? Lo cual originaría una situación de hipermetabolismo. Hay taquicardia, hay rigidez muscular, hay fiebre, hay hiperpotasemia y hay que intubar. En Perú creo que se han visto, yo tengo conocimiento de 3, pero nunca me ha sucedido a mí hasta ahora. Y me parece que yo tengo conocimiento en otros hospitales. Yo tengo 30 años de anestesióloga y en todo ese tiempo he tenido referencia de 3 hipertermias malignas, de 3 casos. O sea, son casos muy raros. Miren la incidencia, 1 cada 260.000, 1 cada 3.000 anestesias, ¿no? Y generalmente son varones los pacientes, ¿no? Pero tienen que tener el gen de la hipertermia maligna para hacer la enfermedad. Bueno, creo que es todo por hoy. Les agradezco su atención. Disculpen si he tomado mucho tiempo, pero quería aportarles lo más que pudiera del caso, ¿no? Si tuvieran preguntas, no sé si tendrán preguntas, doctores. ¿Está todo claro? A ver, Stephanie Amoretti, estoy viendo el chat. Usted es la delegada de anestesiología. Doctora, sí, ¿qué tal? Yo soy la delegada. Mucho gusto, Stephanie. Entonces, contigo coordinaremos. El día de mañana empiezan las clases prácticas a las 3 de la tarde. Ya ustedes saben con qué docente les toca. Son grupos de 14 alumnos. El día de mañana van a tratar el mismo tema, sobre todo intubación orotraqueal, que es lo que ustedes deben